pero ahí se escuchaban las voces de los hermanos cantando y bueno, es realmente precioso, precioso. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 de Timoteo. Vamos a ir estudiando 1 de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5. Y hoy vamos a estar estudiando solamente 2 versículos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 5, 1 y 2. Leo de la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias porque tú nos revelas por medio de ella y podemos conocerte. Y queremos pedirte, por favor, que tú nos hables en esta mañana, que podamos tener corazones humildes, corazones atentos a tu palabra, que tú estés obrando en medio nuestro, Señor, que tú estés llamando al arrepentimiento y a la fe a aquellos que no te conocen, y tú estés santificando, Dios, a aquellos que somos tus hijos. Por favor, Dios, tú eres el centro de este lugar y ahora queremos, ya te hemos cantado, Señor, y ahora queremos sentarnos y escuchar tu voz. Por favor, Dios, ayúdanos a estar atentos y ayúdanos a tener corazones humildes para poder obedecer tu palabra. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros tenemos como principio, como regla general, poder estudiar la Biblia de manera expositiva y secuencial. O sea, vamos versículo a versículo. La última vez que predicamos 1 de Timoteo habíamos llegado al final del capítulo 4. Y lo lindo que tiene estudiar la Biblia de esta manera es que a veces cuando empezamos a predicar 1 de Timoteo, nunca imaginamos que iba a tocar este texto en este momento. Pero la verdad que no lo planifiqué de esta manera, pero es una bendición. Es una bendición porque el Señor también trae su palabra en momentos justos. Y ahora particularmente, acá en la iglesia, nos encontramos en la etapa de poder recibir la primer membresía. Luego de tanto tiempo, oramos por eso. Y pienso que este es un pasaje muy importante que nosotros podamos entender a la hora de ser miembros de esta iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros oramos por una iglesia sana acá en la costa, oramos, anhelamos, trabajamos por una iglesia bíblica donde se abran las Escrituras, se predique la palabra, se cante su palabra, se ore su palabra. Una iglesia donde los hombres no sean el centro, sino el centro sea Dios. Una iglesia donde se le diga a las personas que están perdidas que por sus pecados merecen el infierno y que la única manera de ser salvos es por medio de Jesús, como cantamos. Y oramos por eso, trabajamos por eso. Pero una iglesia sana no solamente se caracteriza por una predicación bíblica, no solamente se caracteriza una iglesia sana por una buena declaración de fe, no solamente se caracteriza por tener un culto bíblico, por tener pastores que prediquen la Biblia, sino que una iglesia sana, una iglesia bíblica, todo eso es importante, pero una iglesia sana bíblica se caracteriza por relaciones sanas entre sus miembros. O sea, no basta con que nosotros prediquemos la Biblia, no basta, es importante, lo hemos dicho por supuesto, pero no es suficiente. No basta con que nosotros en nuestra página de internet, donde sea, tengamos una buena declaración de fe. No basta con que solamente cantemos canciones bíblicas. No basta con eso. Sino que es importante la relación entre los miembros de la iglesia. Nosotros solemos separar nuestra teología de nuestra práctica. Casi todos nosotros lo hacemos. Entonces nosotros en nuestra práctica a veces estamos más interesados por saber mucho acerca de la Biblia, por escuchar muchas predicaciones,
pero no estamos tan preocupados por aplicar eso que conocemos. Es la verdad, no nos importa mucho. Y a veces sucede lo mismo en la iglesia. A veces estamos nosotros preocupados porque en la iglesia se predique la Biblia, se cante la Biblia, se ore la Biblia, pero no estamos preocupados por cómo nos relacionamos entre nosotros. Y el problema es que cuando yo pienso que una iglesia bíblica, que es por lo que estamos orando, consiste en una predicación bíblica, en un culto ordenado, en pastores que cumplan con los requisitos, cuando yo reduzco una iglesia bíblica a eso, yo no tengo nada que ver con una iglesia bíblica. O sea, la iglesia bíblica depende de otros, no depende de mí. Depende de que los pastores prediquen la Biblia. Depende de que los que dirigen la alabanza elijan canciones bíblicas. Depende de que el que ore conforme a las Escrituras. Pero depende de otros. Yo no tengo nada que ver. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. No es lo que la Biblia nos enseña. Si vos vas a ser miembro de esta iglesia, vos sos responsable. No sos el mayor responsable o la mayor responsable, pero vos sos responsable de que acá haya una iglesia bíblica. Si vos te estás haciendo miembro de una iglesia, es porque estás asumiendo compromisos con la iglesia. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que para ser una iglesia bíblica necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Para ser una iglesia bíblica necesitamos exhortarnos los unos a los otros. ¿De qué manera? Bueno, este texto nos da dos principios que nos van a ayudar a nosotros como iglesia a exhortarnos los unos a los otros. El primer principio que nos va a ayudar a exhortarnos unos a otros es entender que somos una familia. Ese es el primer principio. El primer principio que nos va a ayudar a que nosotros podamos relacionarnos de manera bíblica y exhortarnos es entender que somos la familia de Dios. Y el segundo principio que nos va a ayudar a exhortarnos es aprender cómo hacerlo. Aprender cómo hacerlo. Y solo para aclarar, porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, este mensaje va a ser un híbrido entre expositivo y temático. O sea, va a ser un intermedio entre exponer el texto y ver de manera más teológica lo que el texto enseña. Así que lo primero que nosotros necesitamos entender, estamos por ser miembros, por tener la primera membresía, y lo primero que nosotros necesitamos entender para asumir la responsabilidad de exhortarnos es entender que somos la familia de Dios. Noten el texto conmigo. Pablo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Después dice que a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jovencitas como a hermanas. Bueno, acá Pablo no usa la palabra familia, pero está representado el símbolo, la idea de la familia. Y la verdad es que la Biblia nos da no solamente una metáfora para hablar de la iglesia, sino que la Biblia nos da varias metáforas para la iglesia. Y cada metáfora que la Biblia da apunta a algo distinto. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Bueno, cuando Dios nos quiere dar esa imagen, esa ilustración de que la iglesia es la esposa de Cristo, quiere darnos a entender que nosotros como iglesia debemos vivir en santidad, quiere darnos a entender que nosotros como iglesia debemos someternos a Cristo y que nosotros como iglesia no debemos hacer lo que nos queramos, sino seguir a Cristo y hacer lo que Cristo manda por medio de su palabra. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Juan capítulo 15, que la iglesia es la vid, lo que quiere representar es que la iglesia no puede hacer nada aparte de Cristo. Si nosotros dejamos a Cristo de lado y tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, nos morimos, como iglesia, ¿no? Nos morimos. Para nosotros crecer como iglesia necesitamos estar permaneciendo en comunión con Cristo. La Biblia también usa, por ejemplo, en Primera de Pedro, mismo esta carta, en Efesios también, la metáfora de la iglesia como un templo. Y la idea de la iglesia como un templo es que Dios habita en medio de su iglesia. Por más que no lo vemos, por más que no hay ninguna manifestación rara, Dios habita en medio de su iglesia. Lo creemos por la fe, porque es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando Dios dice que la iglesia es un templo, nos quiere hacer pensar en el Antiguo Testamento. Nos quiere hacer pensar de que Dios mora en medio de su iglesia. La Biblia también, por ejemplo, habla de la iglesia como un cuerpo, ¿no? Dice 1 Corintios capítulo 12. Y cuando nos habla de la iglesia como un cuerpo, nos quiere dar la idea de que nosotros nos necesitamos unos a otros para crecer. De que no importa si vos predicás o si limpiás los bancos o si... No importa. Todos los miembros nos necesitamos unos a otros para crecer y no hay
No hay miembros más importantes que otros, no hay personas dentro de la iglesia más importantes que otras. Ni el que predica es más importante que el que barre, ni el que canta es más importante que el que se pasa la proyección. No hay personas más importantes. Pero cuando la Biblia nos da la idea de una familia, como en este texto, cuando representa a la iglesia como una familia, nos quiere dar la idea del amor, del compañerismo que debemos tener. Pensá, por favor, y es la idea por la cual Dios lo hace así en su palabra, quiere que pensemos en una familia. ¿Y cómo son las relaciones en la familia? Bueno, relaciones cercanas, relaciones íntimas. Esa es la idea de relaciones entre iglesias, entre familia, una relación íntima. Y si nosotros queremos ser una iglesia bíblica y queremos hacer lo que este texto dice, exhortarnos unos a otros, necesitamos entender, hermanos, que la iglesia es una familia. Y no solamente Pablo le dice a Timoteo cómo él debe exhortar. Timoteo era, vamos a decir así, como el pastor. No era exactamente el pastor, pero podemos decir, era como el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Éfeso. Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso, luego de ser librado de su encarcelamiento, para que él corrigiese varias cosas que estaban mal en la iglesia de Timoteo, en la iglesia de Éfeso, perdón. Y una de las cosas que Timoteo debía hacer como pastor era exhortar. Pero cuando Pablo le da este mandamiento de que él debía hacerlo, le dice la forma de hacerlo. Cuidado, Timoteo, ten mucho cuidado de enseñorearte de las personas. Ten mucho cuidado de creerte que vos sos acá el jefe, el mandamás. No. La iglesia, Timoteo, es una familia. Entonces vos tenés que exhortarlo. Pero mucho cuidado cómo lo haces, Timoteo. Porque la iglesia es la familia de Dios. Y esta metáfora también Pablo la usó a lo largo de Primera de Timoteo. ¿Recuerdan uno de los requisitos? Ya lo estudiamos en Primera de Timoteo capítulo 3, en la cual reconocemos si un hombre es llamado por Dios o no al ministerio pastoral, es que gobierne bien su casa. O sea, dentro de los requisitos es que gobierne bien su casa, 1 Timoteo 3, 4 y 5. ¿Y por qué un pastor debe gobernar bien su casa? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la familia de Dios? Si este hombre no puede cuidar a su esposa y sus 4 hijos, ¿qué va a hacer con una iglesia? Porque la iglesia es una familia, es la familia de Dios. Luego, en capítulo 5, versículos 4 en adelante, Pablo va a hablar de la responsabilidad que la iglesia tiene de mantener a las viudas. ¿Por qué la iglesia tiene responsabilidad de mantener a las viudas? Porque la iglesia es una familia. Más adelante, en 1 Timoteo 6:2, Pablo le dice a Timoteo que los que tienen amos creyentes, o sea, los esclavos que tienen amos creyentes, no los tengan en menor por ser hermanos. O sea que un esclavo y un amo, algo que en ese momento era un gran contraste, eran hermanos. Y no solamente vemos este concepto en 1 Timoteo, sino lo vemos a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en un momento Jesús, nos cuenta el evangelista Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús está en una reunión y hay tanta gente en esa reunión que los que estaba su familia afuera, su madre y sus hermanos, querían entrar y no podían de la gente que había. Y alguien ahí en la reunión le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús responde en Mateo 12, 48, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, los que estaban ahí, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está poniendo en ese texto, yo sé que esto es fuerte, pero está poniendo en ese texto a la familia de la iglesia, tal vez hasta por sobre su familia de sangre. Y la idea de vuelta de familia es relaciones estrechas, relaciones íntimas. Y nosotros vemos en la narrativa del libro de los Hechos, donde se nos cuenta cómo nace la iglesia, se nos dice cómo vivía la iglesia. Y la iglesia apenas nace, en Hechos capítulo 2, vivía como una familia. Yo se los leo, dice Hechos 2:42, luego de que nace ahí la iglesia. Dice, todos los que habían creído, o sea, los creyentes, estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos los creyentes, según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día
en el templo, en ese tiempo en el templo de Israel, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten que eran una familia al punto de que en ese momento, por contexto, todas las personas que habían viajado a Jerusalén y habían escuchado el Evangelio y se habían convertido, y la única iglesia bíblica que existía en ese momento era ahí en Jerusalén, entonces la gente no se quería volver, quería quedarse ahí. Entonces, claro, surgía necesidad. Y las personas empiezan a vender sus bienes. No, esto no está diciendo que es lo que nosotros debemos hacer, pero nos cuenta cómo se relacionaba la iglesia en ese momento, al punto de que no tenían problema. Veían a los otros creyentes como parte de su familia, al punto de que si tenían que vender algo lo hacían. Al punto de que nos dice que compartían en las casas. Y tal vez nosotros pensamos en la iglesia de Jerusalén, una iglesia como esta, pero una iglesia de 3.000 personas, por lo menos. Porque dice Hechos capítulo 2, que luego que Pedro predica, se convierten 3.000 personas. Así que imaginate una iglesia de 3.000 personas viviendo juntos. Y la relación entre los creyentes es tan importante en la Biblia que mi amor por Dios se manifiesta en mi amor por los hermanos. O sea, es tan importante la iglesia y el amor por los hermanos en la Biblia que nosotros no podemos separar nuestro amor por Dios de nuestro amor por los hermanos. Al punto, nos dice la Biblia que una persona que dice que ama a Dios y no ama a su hermano no es un creyente. Yo se los leo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y acá nos da el motivo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vos no podés separar tu amor por Dios de tu amor por los hermanos. No podés. Si vos decís que sos un gran creyente, que amás a Dios, que lees la Biblia 300 veces por día, que orás de rodillas sobre maíz 5 horas por día, pero no amás a tu hermano, no amás a Dios. No amás a Dios. Porque no lo podemos separar. No es que yo me gano el amor de Dios amando a mis hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera. La única manera de que yo puedo ser reconciliado con Dios es por medio de Cristo, como cantamos. Pero una evidencia de que yo amo a Dios es que voy a amar a mis hermanos. Y eso es lo que pasaba en Hechos. Apenas se convierten, piensen por favor por un momento, en el libro de los Hechos eran, si bien, claro, venían del judaísmo, pero eran neófitos en un sentido. Pero nadie les tiene que enseñar sobre esto, es natural, porque te sale. De hablar con hermanos de acá me encanta, me dicen, yo antes era un egoísta tremendo, ahora amo a otros creyentes. ¿Qué es eso? El amor de Dios. Dice 1 Corintios, capítulo 13, este es el versículo que más se usa para hablar del amor. Se predica en bodas. Yo he visto personas que no son creyentes que ponen este texto para hablar del amor. Inconversos hablan de 1 Corintios 13 como el gran principio del amor. Y 1 Corintios 13 está hablando de la iglesia. Dice 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que Pablo está diciendo ahí es, si yo conozco todas las teologías sistemáticas, si yo sé griego y sé hebreo, si yo puedo discutir y ganar cualquier batalla doctrinal y no tengo amor, contexto hermanos, amor por los hermanos en la iglesia, no sirve de nada. No sirve de nada. No, vos y yo no podemos ser creyentes piadosos si no estamos amando a los hermanos. Por eso, un creyente sin iglesia, así es una contradicción. Es una contradicción. Así es. Pensá por un momento, porque, claro, las personas que no se congregan en ninguna iglesia dicen que aman a sus hermanos, ¿no? Vos hablás con alguien que no va a ninguna iglesia, no, yo a los creyentes los amo. No tengo problemas con ningún creyente. Claro, porque no te relacionas con nadie. Es como, por dar una ilustración, imagínate que hay un pariente que vos ves cada 2 años o cada 3 años. Y cuando lo ves, re macanudo, hablás, charlás, te reís, lo que sea. ¿Vos podés decir que amás a ese pariente? No lo amás. O sea, te llevas bien, todo muy lindo, pero no lo amás.
No lo amás con un amor bíblico, con un amor sacrificial. Si vos no te congregás en ninguna iglesia y vos no te relacionás de manera íntima con ningún creyente y vos no estás, porque de vuelta, el amor en la Biblia es sacrificio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? El amor en la Biblia es sacrificio. Entonces, si vos decís que amás a tus hermanos, pero no te congregás en ninguna iglesia, ¿de qué manera lo hablas? Lo amás. No amemos de palabra, dice la Biblia, ¿no? Ni de hecho, sino de verdad, con acciones. Así que, hermanos, para nosotros poder exhortarnos, como este texto manda, necesitamos entender que somos una familia. Necesitamos entenderlo. Y por supuesto, así como se ha perdido, tal vez hoy hablamos de la iglesia como una familia y nos cuesta porque se ha perdido el concepto de familia, ¿no? ¿Cuántos matrimonios conocemos de 40 años de casado? No muchos. ¿Cuántas familias han permanecido por años? No muchos. Hay, claro que sí, pero no muchos. Generalmente hoy pasa que a veces en las fiestas se reúne la familia y son 4, porque se perdió el concepto de familia, esa es la verdad. Y así como se ha perdido el concepto de familia a nivel sociedad, se ha perdido el concepto de familia a nivel iglesia también. Entonces nosotros hemos reducido la iglesia solamente a venir los domingos, cuando tengo ganas, quedarme tal vez charlando con un hermano 5 minutos y luego irme a mi casa y seguir mi vida. Y pienso que esa es la manera de amar a mis hermanos, pero eso no es la manera de amar a mis hermanos. La manera de amar a un hermano no es venir acá y decirle, hermano, ¿cuándo te amo? Darle un abrazo. Eso lo hace cualquiera. La manera de amar a tus hermanos es compartiendo con ellos, es preocupándote por ellos, es velando por ellos, es sirviéndoles. Pero si vos venís a la iglesia 5 minutos y luego te vas a tu casa, ¿de qué manera estás manifestando tu amor por los hermanos? Y de vuelta pensando en una iglesia bíblica, pensando en una membresía, si vos te vas a ser miembro de una iglesia, particular de esta iglesia particularmente o de otra, no importa, que sea bíblica, debes entender que tenés la responsabilidad de velar por tus hermanos. Vos estás asumiendo ese compromiso, lo compartimos cuando vimos la membresía, el pacto de membresía. Tenés la responsabilidad de velar por tus hermanos. Sos responsable. La iglesia, tal vez de que una iglesia sea bíblica, vos no seas el primer responsable. No sos el primer responsable. Los pastores son los primeros responsables, los líderes no son el primer responsable, pero sos parte de eso. Así que haya una iglesia bíblica en la costa no depende de otros solamente. No depende de Carapachay, no depende de Mariano solamente. Claro, ellos son los primeros responsables, o nosotros somos los primeros responsables. Pero también depende de los miembros de la iglesia. Y un concepto más, un principio más, que podemos sacar a la hora de pensar de la iglesia como una familia, es que la familia no se elige. ¿Se dieron cuenta de eso? No sé, yo por lo menos no estuve en la eternidad pasada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debatiendo ahí a quién íbamos a elegir. Yo no estuve ahí y yo creo que vos tampoco, ¿no? Dios soberanamente, nos dice Efesios, eligió desde antes de la fundación del mundo a quien Él quería salvar y no nos preguntó, ni a mí ni a vos nos preguntó. Y eso es porque yo no elijo a quién amar, yo no elijo a quién Dios salva, ¿no? Vos tampoco lo elegís. Dios soberanamente salva a quien Él quiera, a quien Él quiere. Pero Dios me manda a mí a amar a quien Él salva. Él no me pregunta, ¿querés que salve a tal persona? No me lo pregunta. Él lo salva y le dice, bueno, ahora andá y amalo. La familia no se elige. Por lo tanto, en una iglesia bíblica, nosotros no elegimos a quién amar. Y claro que en la iglesia ha pasado y pasa que la iglesia se fracciona por grupos. Eso pasaba, por ejemplo, podemos leer entre líneas que pasaba en la iglesia a través de Éfeso, cuando Pablo le escribe en su carta, allá en Efesios, en capítulo 2, ya no hay judíos ni gentiles, ahora son uno. Basta, no hagan la iglesia de los judíos, la iglesia de los gentiles. La iglesia de los judíos se reúne a la mañana, la iglesia de los gentiles se reúne a la tarde. No hagan eso. Ahora son uno. Eso pasaba en la iglesia de Corintio. Por eso había algunos que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa. No basta, hermanos, no hay grupos acá en la iglesia. No hay iglesias de esclavos, iglesias de libres, iglesias de ricos, iglesias de pobres, no, de ninguna manera. Son una familia y lo interesante en este texto es que Timoteo, que era de vuelta el pastor, podemos decir, de esta iglesia, él debía exhortar a ¿quiénes? A todos. No es bueno, yo exhorto a mi grupo de amigos.
y los otros que se arreglen. No, Timoteo. A las ancianas debes exhortarlas. A las mujeres debes exhortarlas. A los creyentes de tu edad debes exhortarlos. Y a los mayores también. No elegimos, porque la iglesia es una familia. Y nosotros no elegimos a quién amar. Y gracias a Dios no es lo que pasa en este lugar. Agradezco al Señor por eso. Pero debemos tener cuidado porque nos puede llegar a pasar. Que yo me preocupo por mi grupo de amigos. Y nada más. Yo acá a la iglesia, me junto a mi grupo de amigos. Suele pasar tal vez en iglesias más grandes, donde hay una actividad en la iglesia y le pregunto a mis amigos si van. Y si no van, no voy. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el amor por la iglesia? ¿No? Si va mi grupo de amigos, voy. Si no, hay un campamento. ¿Van mis amigos? Ah, entonces voy. Si no van mis amigos, no voy. Bueno, eso no es lo que la Biblia manda. La Biblia nos manda a amar a todos los creyentes. Eso es lo que Timoteo debía hacer y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Así que si vos te estás haciendo miembro de esta iglesia, no es que sos miembro de esta iglesia porque están tus amigos. Entonces, bueno, estoy acá en esta iglesia porque están mis amigos y mi amigo se va a otra iglesia, bueno, me voy a otra iglesia. No. Nosotros no elegimos a quién amar. Y de vuelta, si vos te estás haciendo miembro de esta iglesia, es porque estás asumiendo la responsabilidad de amar a todos los creyentes. Por supuesto, puede ser que tengas más relación con unos que con otros, ningún problema. No, la Biblia no está en contra de eso. Puede ser que tal vez con algunos pases más tiempo que con otros, ningún problema. Está bien, no hay ningún problema. Pero tu responsabilidad es preocuparte por todos los hermanos de la iglesia. Así que lo primero que vemos en este texto es que para ser una iglesia bíblica necesitamos exhortarnos unos a otros y lo primero que debemos entender es que somos la familia de Dios. Lo segundo que debemos entender para poder ser una iglesia bíblica que nos exhortamos unos a otros es aprender la manera de exhortarnos. O sea, debemos exhortarnos, pero ¿de qué manera? Bueno, Pablo nos dice en este texto cómo hacerlo. Noten de vuelta conmigo el texto, por favor. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Hay dos verbos acá. Uno es no reprendas, ese es un verbo, y el otro verbo es exhórtales. Y después no se repiten los verbos, pero están implícitos. O sea, podríamos leer el texto de esta manera. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. No reprendas a los más jóvenes, sino exhórtales como hermanos. No reprendas a las ancianas, sino exhórtales como a madre, y así en cada texto. Y la palabra ahí, hay un contraste. La palabra reprender, ahí quiere decir contestarle, lo voy a parafrasear, pero puedo decir como contestarle a alguien de manera áspera, de manera severa. O sea, es censurar a alguien con tus labios. Lo que Pablo está diciendo ahí es, cuando vas a exhortar a alguien, no debes decirle, me tenés cansado, basta. Ya te lo dije 200 veces esto. No lo hagas de esa manera. Nosotros a veces lo hacemos de esa manera, ¿no? Nos vamos a alguien, le decimos de todo y pensamos que lo estamos exhortando. Bueno, eso no es exhortarle. Timoteo, pensando de vuelta en que él debía exhortar a ancianos en la iglesia, él no debía ir a los ancianos y decirle, me tienen cansado, basta, ya le dije 200 veces que esto no se hace más. No tenía que hacer eso. Tampoco con ningún miembro de la iglesia. Sino, en contraste con eso, le dice Pablo a Timoteo, deben exhortar. Y la idea de exhortar ahí es de confrontar a alguien con el pecado. O sea, de vuelta, tenemos que estar pensando la palabra exhortación tiene varias implicaciones. Puede significar consolar, puede significar animar, pero en este contexto significa reprender a alguien por su pecado. ¿Por qué? Porque está en contexto con reprender. No reprendas, sino exhorta. O sea, lo que Timoteo debía hacer acá era confrontar a alguien con su pecado. Eso debía hacer Timoteo. Y ese es el misterio que nosotros no podemos evadir en la iglesia. No podemos evadir en la iglesia. Si vos sos miembro de la iglesia, tenés la responsabilidad de confrontar a tu hermano con el pecado. No nos gusta. Yo creo que a mí, por lo menos, hablo por mí, el misterio que menos me gusta es confrontar a alguien con el pecado. Algunos lo disfrutan, no me gusta. Realmente tener que sentarte con alguien y decirle, hermano, hermana, esto que vos estás haciendo está mal, no agrada a Dios. Menos cuando la persona piensa que lo que está haciendo está bien. Eso todavía es más difícil todavía. Hay una persona que piensa que está en lo correcto cuando está en el error. Abrir la escritura y decirle, hermano, hermana, eso que estás haciendo no es correcto. Mirá lo que la Biblia dice, por favor. Bueno, no es sencillo, no es sencillo. Pero es necesario.
Timoteo podía, en cierta manera, mirar para otro lado frente al pecado de la iglesia, pero Pablo le dice, no lo hagas, no lo hagas. De vuelta, si vas a ser miembro de la iglesia, tenés que exhortar. No solamente el pastor, esto está escrito para Timoteo, el pastor de la iglesia, pero no solamente el pastor, todos nosotros necesitamos exhortarnos. Dice Hebreos, yo se los leo Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, de los miembros de la iglesia, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El escritor de Hebreos le está diciendo a la iglesia, exhórtense porque el pecado nos engaña. Luego dice el escritor de Hebreos más adelante, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos. Nosotros, si vos sos miembro de la iglesia, tenés la responsabilidad de exhortar a tus hermanos. A veces lo que solemos hacer es, vemos a un hermano que está andando mal y se lo vamos a decir al pastor o a los pastores, ¿no? Andá a hacerlo vos. Bueno, puede ser que algunas situaciones amerite que eso sea de esa manera, pero yo les aseguro que en la mayoría no amerita. Amerita que lo hagas vos. Porque si vos de vuelta vas a ser miembro de la iglesia, tenés la responsabilidad de velar por tus hermanos y parte de eso es exhortar. Si ves que un hermano o una hermana está hablando con una persona del sexo opuesto, que no es su esposa, no es su esposo, de una manera inapropiada, tenés que decirle, hermano, hermana, eso está haciendo no es correcto, por favor. Y nosotros metemos excusa, ¿no? No, le estaba compartiendo la Biblia, le estaba compartiendo un versículo, estaba hablando. No, hermano, no, eso no corresponde. La Biblia habla muy fuerte contra eso, no corresponde. Vos tenés que hacerlo. Si hay un hermano que hace un mes que no viene a la iglesia, tenés que decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? Y ahí empezás, no, es que la semana pasada se me quemó la bombita de luz, la pasada se me pasó no sé qué cosa, la pasada, no sé, así somos los creyentes, metemos excusa. O tu responsabilidad es decirle, no, hermano, no, hermana, eso está mal. Hebreos 10:25, por favor, acompáñame. La Biblia dice que debes congregarte. Bueno, la bombita de luz dejala para otro día. Para otro día, no importa. Tenés que congregarte. Bueno, esa es tu responsabilidad. No es que te llame al pastor, hace un mes que no se congrega tal hermano. No, hacelo vos, porque es nuestra responsabilidad como miembros. Debemos entender que en una iglesia bíblica los creyentes pecan. En una iglesia bíblica los creyentes engañan a su esposa o a su esposo. En una iglesia bíblica el pecado engaña a los creyentes se endurecen, los creyentes cometen pecados horrendos. En una iglesia bíblica. Porque el pecado todavía de cierta manera mora en nosotros. Entonces, en una iglesia bíblica necesitamos, hermanos, exhortarnos, porque el pecado nos engaña, el pecado me engaña a mí también. Cuando yo voy a pecar me meto mil excusas. Y necesito que alguien me diga, Mati, está mal eso, eso no es correcto. Y vos necesitas lo mismo, porque te engañás. No somos más inteligentes que el pecado. El pecado nos engaña, hermanos, y necesitamos el misterio de unos a otros. Pero también Pablo acá, de vuelta, habla de la motivación con la cual exhortarnos. Y pensando nuevamente en la relación de familia, cuando vos te acercás a exhortar a alguien, Pablo acá le dice, hacelo de la manera correcta. Cuando vos exhortás a alguien en tu familia, vos lo querés hacer de tal manera que la relación no se rompa, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer. Si le vas a decir algo a tu papá, no le vas a decir, a veces la realidad es que somos tan irrespetuosos que lo hacemos, pero en la mayoría de los casos tratás de hablarle bien a tu papá. Si le tenés respeto, tratás de hablarle bien. O a tu mamá, o a tus hermanos. Y a veces ves que tus papás están haciendo cualquier cosa y no le querés decir nada, porque no querés que la relación se rompa. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener a la hora de exhortar. Debemos hacerlo de tal manera que, de vuelta, Pablo dice, no hagan de manera áspera, sino hacelo con amor, con ternura. Trata de, obviamente, decirle la verdad, pero hacelo con amor. A veces nosotros exhortamos a las personas para sentirnos mejores. Y sobre todo si alguien nos ha exhortado antes, muchas veces lo que queremos es exhortarle para decirle, bueno, vos me enganchaste una falta,
ya vas a ver, ya voy a ir yo de vuelta. Y cuando lo vemos al hermano en esa falta, ahí vamos con toda la artillería, porque eso nos hace sentirnos espirituales. O a veces, tal vez el hermano no nos confrontó, pero nosotros lo vamos a hacer porque nos hace sentir espirituales. Cuando corregimos a alguien nos hace sentir superior a esa persona. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, mucho cuidado cómo exhortás. Tené mucho cuidado, no lo hagas para sentirte superior. Hacelo como tu familia, con amor, con ternura. Nosotros cuando exhortamos muchas veces, exhortamos a las personas cuando ya nos cansaron, ¿no? Ya, esta persona, la quinta vez que me hace lo mismo, ya no lo aguanto más. Ahora el domingo lo voy a agarrar. Bueno, esa no es la manera de exhortar. Cuando vos exhortás a alguien en una iglesia, ni siquiera lo hacés porque pecó contra vos. A veces también hacemos eso, ¿no? Vos exhortamos de manera áspera, como dice Pablo que no tenemos que hacerlo, porque lo hacemos cuando el hermano peca contra mí. O sea, si el hermano, vamos a decir así, me habló de manera áspera, lo confronto. Pero si no viene a la iglesia no me importa. Si el hermano faltó el día que tenía que hacer un ministerio relacionado conmigo, lo exhorto. Pero si no, ni me importa. Bueno, Pablo dice, no hagan eso. Hágalo con ternura. Vos tenés que exhortar a tu hermano porque está pecando contra Dios, no contra vos. Y Pablo da un principio acá, da una aclaración con un grupo, ¿se dieron cuenta? O sea, a todos los grupos los manda a exhortar de la misma manera. Pero Pablo hace una aclaración con un grupo, noten en el versículo 2, al final. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aparentemente este era el pecado de los falsos maestros que había en Éfeso, el pecado sexual. En 2 Timoteo 3, 6 y 7, Pablo, no lo voy a leer ahora, pero Pablo habla de eso, de que los falsos maestros se estaban llevando cautivas a las mujeres. Así que Timoteo, como pastor de esta iglesia, él no podía escapar a tener que exhortar tal vez a una mujer joven, pero tenía que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado como lo hacía. ¿Por qué? Porque en una exhortación a una mujer joven podés quedar enredado. Pastores, o no pastores, personas que tal vez ven a una mujer que su marido la maltrata y quieren ahí ir a aconsejarla, a consolarla y terminan cayendo en adulterio, ¿no? Porque esa mujer termina volviéndose a este hombre que ahora la va a consolar. Jóvenes que van a darle consejos a mujeres jóvenes y terminan cayendo en fornicación, pensando que lo pueden controlar. Entonces Pablo le dice, tenés que hacerlo, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Hay una anécdota que me contaron, graciosa, extrema, graciosa, pero que ilustra este punto. Estaba hablando con un pastor sobre la caída en inmoralidad sexual de un pastor muy conocido, muy famoso, y este pastor me aconsejaba en cómo un pastor debe conducirse con las mujeres en la iglesia, y me contaba la historia de un pastor ya muy anciano, un poco personaje me decía, pero que este pastor anciano, hablando con él, una vez le dijo, las mujeres en mi iglesia dicen que soy un mala onda, vamos. Bueno, claro, obviamente, ¿no? Era algo extremo, pero el punto de este hombre era, claro, él no sentaba siendo el galán con la mujer en la iglesia, el macanudo, el pastor buena onda, no. Y por supuesto, Pablo no le dice a Timoteo la manera en la cual él debía hacerlo. Tenemos libertad en cómo hacerlo, pero sí le dice Timoteo, mucho cuidado. Acá, como iglesia, tenemos el principio de no tener conversaciones con mujeres por WhatsApp, jóvenes. Si tenemos que hablar con una mujer y exhortarla, siempre que haya otra persona presente, sea otra mujer, o sea, bueno, otro hombre, no importa, pero otra mujer presente. Tal vez si tenemos que exhortar a la esposa a un marido, bueno, que esté su marido presente. Si tenemos que aconsejar, lo mismo. Tratamos de tener muchísimo cuidado. Y hay un principio acá muy lindo que podemos sacar para las mujeres. Muy lindo, y es que, mujeres, la manera en la cual ustedes pueden cuidar a sus maridos en primer lugar y a otros miembros de la iglesia es preparándose en las Escrituras. De tal manera que si hay que exhortar a una mujer, el pastor puede decir, bueno, este caso lo va a seguir tal mujer. Puede ser su esposa o puede ser otra mujer de la congregación, no importa.
Que el pastor no tenga que estar ahí involucrándose tanto con una mujer, que pueda decirle a otra mujer de la iglesia, fulana, está este caso, vos podés seguir este caso de consejería, ¿lo podés seguir, por favor? Pero claro, para eso las mujeres tienen que conocer la Escritura, porque exhortar a alguien no es decirle, bueno, ya va a pasar, tratá de la próxima no hacerlo. Eso no es exhortar. Es difícil, es un proceso. Entonces necesitamos en esta iglesia que las mujeres, no lo digo porque no lo hagan, sino animando a que lo sigan haciendo, que las mujeres conozcan las Escrituras, de tal manera de que nosotros podamos guardar este principio de que los líderes de la iglesia tengan cuidado en cómo reprenden a las mujeres jóvenes y que los líderes de la iglesia puedan descansar en otras mujeres que sigan ese caso. Así que si vos sos una mujer, no creemos que las mujeres puedan ser pastoras, ya lo hemos predicado en 1 Timoteo capítulo 2, pero que las mujeres no puedan ser pastoras no es ni que no sirvan para nada en la iglesia, ni que tampoco significa que las mujeres no tengan que estudiar las Escrituras. Deben hacerlo, y un precioso misterio que pueden tener las mujeres es consejería con otras mujeres. Así que, claro que animamos a las mujeres de la congregación a estudiar y a prepararse. Pero también, ya terminando el mensaje, pensaba que Pablo le está mandando esto a Timoteo y la epístola que Pablo le está escribiendo la lee toda la congregación. Así era en ese momento. Pablo escribía una carta y esta carta se leía públicamente. Entonces la iglesia se estaba enterando de lo que Pablo le había escrito a Timoteo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe exhortar a la congregación. De vuelta, estamos pensando no tanto en la consolación o en animar a los hermanos, sino en confrontarlos con su pecado. Y pienso como miembros, futuros miembros de la iglesia, lo que debemos anhelar es pastores que nos confronten con el pecado. No nos gusta. Esa es la verdad. No nos gusta que nos digan lo que la Biblia dice. No nos gusta que nos confronten. Hay pecados a nosotros que nos duelen y nos gusta cuando nos confronta con eso que nos duele. Pero cuando vos estás cómodo con un pecado, no te gusta que te confronten. Si vos no te congregás y alguien te lee Hebreos 10:25, no te va a gustar. No te va a gustar. Si vos estás hablando de manera imprudente con una mujer y alguien te lee Proverbios, no te va a gustar. Si vos te encanta debatir de teología y pelear con todo el mundo y alguien te dice que no debes ser un pendenciero, no te va a gustar. Pero debemos anhelar eso. El contraste con los pastores sanos son, según 2 Timoteo capítulo 4, pastores que endulzan el oído. No tenemos que querer eso. Debemos querer líderes que nos exhorten. Y yo, por la gracia de Dios, nunca he estado en iglesias herejes, en iglesias apóstatas, nunca he estado en iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad y nada de eso. Agradezco al Señor por eso. Pero estando en iglesias sanas, he visto muchísima gente que se va porque la exhortan. Muchísima gente. Y metemos excusas. No, es que me lo dijo de tal manera. No, es que cuando me habló, el acento que le puso no fue correcto. Es que la mirada no era la correcta. Es que hizo un poco así con las cejas. Metemos excusas, ¿no? Mil excusas. No, es que en realidad el pastor el domingo predicó para mí. Es que millones de excusas porque no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta. Pero debemos hacerlo, debemos aceptar la reprensión de los hermanos y en este particularmente la reprensión de los otros miembros de la iglesia. Si vos te estás haciendo miembro de la iglesia, no solamente te estás comprometiendo con exhortar a otros, te estás comprometiendo con ser exhortado. Y voy a aclarar algo acá. Si vos te estás haciendo miembro de la iglesia, le estás dando a la iglesia la responsabilidad de que te discipline en caso de que vos no quieras arrepentirte. O sea, cuando vos te haces miembro de una iglesia, le estás diciendo a la iglesia, yo te estoy dando a vos la autoridad, por decirlo de una manera, de que si yo me estoy apartando del Señor, me tengas que disciplinar. Te estoy dando el permiso, vamos a decir así. Yo te estoy dando el permiso. Como cuando le dice a alguien, no sé, si te dejo la llave de mi casa, si pasa algo, te doy permiso de que entres. Bueno, de la misma manera, si vos estás en una iglesia, estás diciendo a los líderes y a la iglesia, yo te estoy dando el permiso a vos, de que si yo estoy viviendo de manera que no agrada a Dios y no me arrepiento, te doy la responsabilidad de que me exhortes.
Y en segundo lugar, te doy la responsabilidad, la autoridad, no me acuerdo qué palabra usé antes, el privilegio de que si me estoy apartando, me disciplines. Así que, hermanos, si vos te haces miembro de una iglesia para exhortar, tenés que estar involucrado con la iglesia. Tenés que estar involucrado. Por favor, no te hagas miembro de una iglesia porque te hace más reformado, más bíblico, porque está de moda, porque es lo que tus amigos hacen. No hagas eso, no hagas eso. Sino que si te haces miembro de la iglesia es porque asumís responsabilidades. Y si vos, una nota de advertencia, si vos estás saltando en iglesia y en iglesia, nunca tenés compromiso en una iglesia, nunca tenés compromiso con ningún creyente, tal vez es que vos no sos un creyente. Y no lo estoy diciendo por mí mismo, es lo que leímos ya en 1 Juan capítulo 4. Si vos decís que amás a Dios pero no amás a tus hermanos, no sos un creyente. No sos un creyente. Entonces, en tu caso, si vos no amás a tus hermanos, si vos no sos un creyente, el mensaje para vos acá no es hacete miembro de la iglesia. No es exhortar a tus hermanos. Lo que la Biblia te manda es arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús. Si vos te das cuenta que no sos un creyente, que no tenés amor por Dios ni amor por los hermanos, el mensaje para vos que la Biblia te da es que te arrepientas de tus pecados, que seas consciente de que por tus pecados estás yendo camino al infierno, de que si vos te morís hoy lo que te espera es la ira de Dios, no sos un creyente, no te engañes. Por más que vayas a iglesias, ahí esporádicamente, si vos no amás a tus hermanos, no sos un creyente, y si no sos un creyente, el día que mueras la Biblia te dice que vas a pasar la eternidad en el infierno. Cuando le digas a Dios, si morís sin Cristo, vos le podés decir a Dios, Dios, pero yo fui a 300 iglesias. No importa. Si vos no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe solo en Jesús, como cantamos, solo en lo que Él hizo en la cruz, que Él fue a la cruz a morir en lugar del pecador, a recibir la ira que vos merecés, si vos no te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesús, la Biblia dice que te espera la ira de Dios. Pero si vos hoy te das cuenta que no sos un creyente, no estás perdido. Hoy no estás perdido, hoy hay esperanza. Y la esperanza es que te arrepientas y creas solo en Jesús para salvación. Vamos a orar y luego a terminar cantando. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en este lugar. Te rogamos, por favor, que tú nos ayudes a hacer una iglesia bíblica, una iglesia que predica tu palabra con fidelidad, que abre las Escrituras, una iglesia que se somete a lo que tu palabra dice, y también una iglesia que nos exhortamos unos a otros, que nos amamos unos a otros, que nos preocupamos unos por otros. Por favor, Dios, guárdanos de ser una iglesia fría, Dios. Por favor, guárdanos de ser una iglesia en la cual no nos importan otros. Ayúdanos, Dios, por favor, a exhortarnos. El pecado nos engaña, Señor, el pecado todavía mora en nosotros y necesitamos de la exhortación los unos de los otros. Ayúdanos, Dios, por favor. Ayúdanos a hacer una iglesia bíblica. Y te pedimos también por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento de la fe, que tú les des convicción de pecado, que tú les ayudes a ver su condición delante de ti, que están perdidos y que puedan correr a la cruz, que puedan arrepentirse y poner su fe solo en Jesús, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Josué.